Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí otra vez contigo. A ver con qué me sorprendes, que esta no sé qué me traes. Pues mira, te voy a sorprender para empezar porque hay que felicitar aquí al amigo Repobob. Bueno, que cuando traemos al Dius, que es en este caso, sería Renobob. Así que nada, discúlpame amigo que por unas horas no hemos podido llegar a tiempo para la grabación, pero hoy día 12 tenemos aquí el compromiso de hacer una cuádruple reacción. Y bueno, fue el día 11 de tu cumpleaños, así que felicidades amigo. Felicidades. Disfrutes, o que lo hayas disfrutado con tu familia y amigos. Y bueno, vamos a hacer estas canciones por este orden. Yozakura, que es letra de Reno y música de Toki. Después vamos con Scabby Heart, que sería letra de Reno y música también suya. Luego Escape, letra de Reno y música de Yoshi. Y por último, Desolate Love, que sería letra de Reno y música de Yoshi. Así que, bueno, pues lo dicho, felicidades. Repasamos Eso. lo que Esperemos que te la hayas pasado de lujo, ¿no? sí, y lo dicho, disculpa que hayamos llegado unas horas tarde, pero es que no hemos podido hacerlo de otra manera. Tenemos en esta formación de Aldius a Reno como vocalista, a Yoshi guitarra, Toki guitarra, bueno, nos indica aquí que Sawa está usando su bajo Black Spider modelo Widow de BC Rich, y batería Aruto, que dice que volvió con Aldius para un concierto en noviembre de 2024 con Reno a la voz. Y nada, como dato curioso, pues Aldiu celebró su 17º aniversario el 23 de febrero de 2025. Esperemos que vuelvan tarde o temprano con más fuerza y con una cantante bueno, les está costando buscar vocalista, pero bueno, yo creo y confío de que los tengamos de nuevo, dando conciertos, sacando discos y demás, porque es un grupo que merece mucho la pena. Sí, sí. Pues nada, deseando que le des al play. A ver. Perfecto, pues nada, lo dicho, preparaos para una cuádruple reacción. Si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Vamos allá. 切なく曖昧咲き誇る雨上に落ちた僕青春を放つその先には夜桜が
Bueno, voy a hacer ya la primera pausa porque, bueno, realmente me ha sorprendido el comienzo. Bueno, hacía tiempo que no veíamos a Reno y me encanta esta chica. Es decir, tiene una personalidad y un carisma excepcional. Me gusta cuando canta en esos tonos medios y graves que se mantiene muy bien ahí y bueno, particularmente Toki me alucina como guitarrista, así que no sé qué te está pareciendo a ti. Pues la guitarra que nos ha dicho es increíble. Bueno, Y la guitarra de Toki, ¿te refieres o el bajo de el Spider? no, la guitarra. Ujú. La rosa esa es alucinante. Me ha flipado. Y el bajo, ¿cómo suena? Está ahí presente, bum, 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 bum. Digo, mira, suena, se come a las guitarras casi. Vamos, está metiendo caña y Reno, pues en su línea, cantando de lujo. Y Pues la batería le estaba metiendo también bastante cerita, ¿eh? totalmente, totalmente. Es decir, le están, como tú dices, metiendo caña. Es un grupo que son muy buenos músicos todos. Y creo que el magnetismo de esta formación entre que no puedes dejar de mirar a las guitarristas, bueno, la bajista con ese bajo tan particular me llama muchísimo la atención. Y bueno, Sawa, si no recuerdo mal. Y bueno, me estoy como reencontrando sensaciones porque hacía un tiempecillo que no veíamos a Aldius y también como Sí. han pasado tantas cantantes por Aldius, hay veces que me cuesta un poquito ubicarme, pero hay gente que con Reno duda entre si es la que más le gusta o la segunda que más le gusta, pero ahí anda la cosa, es siempre una de las favoritas y bueno, entiendo por qué. No, no me extraña. Además de estas cantantes que tienen mucha presencia. Efectivamente, me la quita de la boca. Eso es, eso es. Bueno, continuamos. おいそんなもんかシビアもっといけんだな行くよ Yeah, Psycho! Talk here!
vamos a parar antes de que empiece la siguiente, porque esto es un no parar. Bueno, hemos terminado de ver Yozakura. Eh, Aparte de que tiene muchas cosas detallitos que reseñar. Bueno, nunca había visto mover así el pelo a Reno. El bajo, ese modelo especial, Spider tal, bueno, Black Spider, modelo Widow de Becerrich de Sawa, me parece de escala súper larga, ¿no? Es decir, veía Sí, el sí, bastante grande. Sí, sí. y con perdón decía yo, o el mástil es súper largo o la bajista es muy chiquitita. Pero no, También puede ser. no, pero por las proporciones me da la sensación de que el bajo tiene un mástil extra largo, más largo de lo habitual. No sé cuántos trastes tendrá, porque además los inlays, los puntos de referencia del diapasón, o son muy oscuros o no tiene. Entonces me ha costado mucho saber cuántos trastes tenía. Me parecía que era un bajo de 5 cuerdas, me ha parecido ver. Los solos de guitarra de Toki son una locura. Bueno, y ese dueto junto con Yoshi de las guitarras dobles, el solo tenía un toquecito neoclásico, ¿no? Sí. Además que me ha puesto los pelos, se han erizado todos los del brazo, todos los del Batman que ríe que tengo aquí, estaban así mirando para arriba. Así que increíble, ¿eh? Sí, al igual que Aruto, se ha puesto en un momento dado a apretar con, con el doble bombo y se notaba, ¿no? Se notaba ahí la Sí, 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 sí. más. Ha metido la quinta marcha y no veas. Además, Naruto, de vez en cuando la veo mirar así y es de estos músicos que controlan todo lo que está pasando, ¿sabes? Da la sensación de que no solamente se ocupa de sus cosas, sino que está en plan director de orquesta viendo que todo esté Sí, sí, sí. Además, como está ahí un poco más alto de lo normal, curioso. está como Fernando Alonso, está vigilando, es como un camaleón, está mirando ahí a todo, que vaya todo bien. Amigos, no podemos evitar la referencia a la Fórmula 1 porque también Claro, efectivamente. el programa de F1 Bandera Cuadros, que lo tenemos aparte. Bien, y bueno, esta canción me parece casi un himno, ¿no? Sí, puede ser. Además que el público está totalmente entregado, así que Es estaban ahí. como que si no es un himno, es de estas canciones de que la gente está deseando de participar, ¿no? Sí, Que son tan necesarias, ¿no? Fíjate que Queen, por ejemplo, creó el We Will Rock You simplemente para que la gente pudiera para participar que con ella. cantara, sí, sí. Correcto. Bueno, pues la siguiente canción se llama Scabby Heart. Así que nada, vamos a ello. ¿Cómo suena ese bajo? Es alucinante, ¿eh? Me está taladrando el pecho. Es Eh, alucinante. Impresionante, ¿eh? Como suena y además se va por lo grave, grave. Es decir, está empleando a fondo que es un bajo de 5 cuerdas. Esa cuerda, esa quinta grave lo está, vamos, La está machacando. a base.
de bien. Y me encanta, me encanta. A mí los graves muy graves me gustan mucho. Se me olvidó de comentar una cosa de Reno en la canción anterior, y es que cuando se pegó 2 carreras y seguía cantando mientras corría, eh, Y no resoplaba ni nada. no había ni una modificación en su voz. Es decir, tiene que tener una capacidad pulmonar que a mí me deja patidifuso. Todo lo contrario que yo. Es decir, no se le escuchaba ni una respiración fuera de sitio, Sí, 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 increíble, ¿eh? andando y corriendo. Digo, es increíble. Además, es una cantante que no necesita dar ni un solo grito fuera de sitio, ella totalmente a su ritmo. Y además, con esos guantes largos negros parece hasta sacada de otra época, ¿no? Es decir, Sí, tiene mucho misticismo Reno. Me encanta, me encanta. Eh, y ese ritmo pausado de esta canción y esos toquecitos de guitarra, a mí me... Yo ya estoy dentro, David, no sé tú. sí, sí, yo también, yo también. Además que están ahí en el ritmo pausado, ahí, y como son tan contundentes el bajo y las guitarras, están metidos, está cabeceando. Bien, Así que, nada de nada. Seguimos. 赤くした首を切りつどうか泣いてるビビられる涙がなんとつもりや転げ落ちてみるんだくるくるいくだから簡単な遊びをかするけど心とかするけど心とかするけど記憶 泳げ落ちてみるんだコロコロいくがやから単純なる部分だろ強いの心と強いの表と強いの記憶なら転げ落ちてみるんだくるくるいくだから簡単な遊びをかすむかの心と Pues fantástica esta madre canción. mía. Un toque completamente distinto al anterior, pero a mí me ha dejado, me ha choqueado. Es decir, me ha dejado ahí, no me lo Nos ha dejado aquí con la boca literalmente abierta y cabeceando, esperaba. porque es que te incita a pegar cabezazos. Y cuando menos te das cuenta ya estás ahí. Eh, Me ha gustado esa base de ritmo que metía el bajo y de vez en cuando dando detallitos, una guitarra, otra. Además, si lo escuchas, Sí, sí. Primero ahí ven del estéreo de uno, otro, Sí, sí, sí. y está absolutamente genial. Y cuando tenían esos momentitos las guitarras, espectaculares. Tanto Yoshi como Toki, fantástico. Es de estos grupos que son grupos muy equilibrados, que todas tocan fantásticamente, que no se ven ningún punto débil. Y nada, yo creo que en este vídeo voy a ser muy pesado con Reno. Es que es tan diferente, es una vocalista muy... y yo es lo que busco muchas veces en las vocalistas, de que tengan identidad propia, de que no se parezcan a nadie. Además que en esta ha estado ahí interpretando también y es de las cantantes que la escuchas cantar y sabes quién es ya. Mm, Que eso nos gusta mucho aquí. Así que, vamos, llevamos dos canciones y parece que estoy deseando que le des al play para que entre la tercera. Así que, pues dicho y hecho, aquí a mandar. Venga, pues la siguiente canción se llama Escape.
Vale, vamos a hacer otra pausa. ¿Qué tal el comienzo de esta? Es que estoy sin palabras también con esto. Ahí Reno, vamos, está increíble, pero es que las dos guitarristas, el bajo, es que están todas increíbles, todas, no, no sabes a quién mirar, y porque la cámara te va enfocando a una o a otra según van tocando, pero si estuvieras allí, yo no sabría dónde mirar. Porque, bueno, Estaría aquí medio mareado ahí a ver a cuál miro. al principio, como todos los instrumentos estaban prácticamente mudos, esa batería, cuando golpeaban el Pues bombo, sí, el bombo no veas como... sí, 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 a mí me retumbaba y Sí, digo, sí, pega fuerte, pega fuerte. sí, sí, Y esas dos guitarras, tanto Toki como Yoshi, hacen unas guitarras dobles maravillosas. increíbles. Tienen muy buena técnica y las dos van sobradas de talento para poder hacerlo. De hecho, bueno, he visto ya amplis clásicos, pero también he visto un amplificador que lo suele llevar Nuno Betancourt, y ahora mismo no me acuerdo del modelo exacto. ¿Cómo se llamaba? Es que se llama, bueno, el que se ve a la izquierda del Marshall, que es Hugh Kelbner, no sé, es que ahora no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, aunque después ha cambiado, ¿vale? Ya tiene su modelo propio Nuno, pero que durante mucho tiempo patrocinó esta marca de amplificadores que se ve, el que va aparte del Marshall. Si me podéis ayudar, porque ahora mismo en los comentarios, porque ahora mismo es que no caigo cómo se llamaba esa marca de amplificadores. Si la encuentro, la comentaré, pero es un sistema Hugh and Kettner. Ahora lo encontré, que es una marca de amplificadores que ha llevado mucho tiempo Nuno Betancourt. Ahora lleva su propia línea con un símbolo que además lo tiene él tatuado en el brazo, ya con su modelo propio, al igual que en guitarras, por ejemplo, Toki, esa guitarra rosa es su modelo personalizado. Es decir, aquí, aquí la gente tiene ya un estatus, David. Tienen su propio instrumento. Por favor, por favor. Es algo que también me llama mucho la atención porque en Europa no es tan habitual que tengan sus No, propios modelos de instrumentos. Los hay, ¿no? Hay gente que tiene, pero no hay tanta gente que los tenga. Y en Japón veo que se apoya mucho a los músicos en ese sentido. sí. Aquí en Europa no, pocos músicos tienen su propia línea. Steve Vai y esto, pues sí, pero poquito, ¿no? No se ve mucho.
van con su modelo que les guste y les suene bien, pero no, vamos, no personalizan los... Claro que a lo mejor están patrocinados por la marca, pero no tienen su Sí, modelo. pero no, claro, efectivamente, ¿eh? Ujú. Bien, pues nada, pues seguimos. Le voy a dar un poquito para atrás, ¿vale? Em, es impresionante. Es decir, veo aquí un fotograma de Reno y ya solamente su presencia a mí me encandila. Vamos a seguir. He ido demasiado para atrás, me parece a mí, ¿no? Sí, y tan para atrás, digo, joder, ¿ya se acabó la canción ya? Claro, y decía yo, digo, me he colado 3 pueblos. Nada, a ver si retomamos, no pasa nada. Si hay que disfrutar doble, se disfruta doble. O triple, lo que haga Un falta. par de minutillos llevábamos, ¿no? Aproximadamente. Pues Sí, nada, por ahí. vamos a seguir. Ahora le doy unos segundos para atrás, que es que empezamos ya en la siguiente canción. Es de Soleil, ¿vale? Aquí es un sin No parar, parar. sin parar, sin parar. Así que nada. Estoy viendo aquí del bajo que son unos bajos que cada cuerda tiene una longitud distinta. Creo que es ese modelo. A lo mejor me estoy equivocando. Por lo menos en este plano es que, claro, se corta el bajo y no me da tiempo a verlo completamente. Pero bueno, mm, Pero sí que es largo, sí. sí, largo es. Puede que no sea el de la longitud de cada cuerda distinto porque no veo los trastes ir desplazándose hacia un lado. Creo que es normal, pero de escala súper larga. Bueno, vamos a darle unos segunditos antes y empezamos.
¿Se ha acabado? Sí, en esta canción que ni hemos hecho pausa, es que se me ha hecho volando. Mucho protagonismo tanto de la batería como de Yoshi, ¿verdad? Bueno, aparte de Reno, como siempre, espectacular. Haruto y Yoshi han tenido aquí el protagonismo absoluto, pero también veíamos a Agua súper feliz, ella contenta de... Pero con una sonrisa así de, vamos, se mojaba las orejas la tía. Nada, súper contenta. Pues nada, amigos, gracias por compartir con nosotros esta cuádruple reacción. Felicidades, feliz cumpleaños, happy birthday, Reno. Thank you so much for your support. Y nada, gracias por el apoyo. Ya sabéis que tenéis dos formas de apoyarnos, ¿vale? Es decir, haceros miembros del canal o el Patreon. Los enlaces los tenéis abajo en la información de la canción, de esta reacción. Y nada, amigos, a disfrutar de Aldius, que esto no se ve todo Vamos, una cuádruple reacción, ¿vale? además de verdad, ¿eh? Venga, amigos, pues nada, nos vemos muy pronto en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.